Bien, en este apartado explicaré la base de datos que utilizaremos en el proyecto. La base de datos está conformada por dos tablas, la tabla persona y la tabla historia médica. La tabla persona contiene el ID persona, nombre, apellido paterno, apellido materno, DNI, que viene a ser el documento de identidad, la fecha de nacimiento, la edad, antecedentes que tiene esa persona, o sea, antecedentes de enfermedades, ¿no? Como bronquios, diabetes, para que se pueda saber, ¿no? ¿Qué antecedentes tiene esta persona? El correo, teléfono y activo. Este activo va a significar si es que está con el valor 1, está activo la persona en nuestra lista, y si está con el valor 0, es que está inactivo. Ahora, aquí en historia, en la tabla historia médica, tenemos el ID historia médica como primary key, ID persona como foreign key, ya que va a venir desde la tabla persona su primary key. De ahí también tiene el atributo fecha historia, motivo, examen auxiliar, tratamiento y detalle. Este foreign key nos hace referencia para saber a qué historia médica le pertenece, ¿no? A qué persona le pertenece esta historia médica. Ahora vamos a comenzar a crear la base de datos. Para eso nos vamos a abrir el SQL Site, el DB Browser. Le damos, bueno, antes de crear la base de datos, nos vamos al proyecto. Aquí vamos a crear un nuevo folder en la carpeta de proyecto historial. Un nuevo folder que le vamos a llamar historia médica. Enter. Y dentro de esta carpeta le vamos a crear otro folder que sea el database. Aquí es donde va a estar la base de datos. Y bueno, también le vamos a crear más adelante otra carpeta, ¿no? Para el cuerpo. Pero por ahora la carpeta database. Entonces, al momento de que nosotros hemos creado esa tabla, esa carpeta, va a estar aquí, ¿no? También en database. Y aquí es donde vamos a guardar la base de datos. Entonces, en el DB Browse, vamos a darle en New Database, vamos al escritorio, proyecto historial, vamos a la a la carpeta que hemos creado, historia médica, seleccionamos Database y aquí creamos la base de datos, ¿no? Que puede ser DB historial. Y la extensión que le vamos a poner es .db. La extensión .db. Y le damos en guardar. Una vez que lo guardamos nos va a salir esto, le damos en cancel. Listo, ya tenemos creada la base de datos, pero esta base de datos está sin tablas. Entonces nos vamos al SQL y aquí vamos a escribir los comandos para crear las tablas, ¿no? El código que vamos a utilizar para crear las tablas. Entonces aquí le damos create tabla persona paréntesis punto y coma. Y aquí vamos a escribir, ¿no? El ID persona va a ser un integer primary key auto increment. Toma, este auto increment es para que los datos del ID persona se vayan agregando conforme vamos añadiendo datos, ¿no? O agregando personas, pacientes. De ahí le vamos a dar nombre, que va a ser varchar 20, apellido paterno, varchar 20, el apellido materno, que también va a ser varchar 20, el DNI, el documento de identidad, que va a ser integer, y aquí le vamos a poner unique para que sea único ese valor, porque no puede haber una persona que tenga el mismo documento de identidad. No pueden haber más de dos personas. No puede haber dos personas que tengan el mismo documento de identidad. Por eso que aquí le ponemos unique. De ahí fecha de nacimiento. Le voy a poner aquí varchar de 10. Bueno, también puede ser con date, ¿no? Fecha de nacimiento. ¿De qué más sigue? Sigue edad, antecedentes, correo. Edad
integer antecedentes varchar, voy a poner 30. De ahí sigue correo, teléfono. Correo, varchar, voy a poner 20. De ahí teléfono. Aquí le pueden poner tanto varchar o integer, dependiendo de cómo quieran añadir los datos, ¿no? Puede ser un, ponte el más 51 más 53 y de ahí el número, ¿no? Para el código del país o algo así. Si quieren agregar así, le ponen con varchar. Pero si quieren que sea solo número, le ponen con integer. Pero bueno, en este caso lo haremos con varchar entonces. Para si es que quieren agregar el código del país o algo así. Entonces aquí le ponemos 12 ya. Y bueno, aquí nos faltaría el activo, que va a ser un integer. Aquí nos olvidamos la coma. Y bueno, seleccionamos lo que hemos escrito hasta ahora y le damos en ejecutar. Listo. Ahí dice que ha sido finalizada sin ningún error. Entonces nos vamos al Database Structure. Y aquí vemos que la tabla está creada. Esta es la tabla. Acá están los atributos de la tabla. Ahora nos falta crear la tabla historia médica. Entonces ponemos igual create tabla historia médica paréntesis punto y coma. Aquí vamos a crear el ID historia médica, igualito integer primary key auto increment. Acá va a ser el ID persona integer. De ahí sigue el motivo varchar 20. De ahí sigue el examen auxiliar, va a ser varchar 20. De ahí sigue el tratamiento varchar 20 y el detalle que va a ser varchar, le voy a poner 30. Listo, hasta aquí ya tiene todos esos atributos: historia, id persona, fecha, historia. Me faltó fecha, historia. Entonces aquí ponemos fecha, historia varchar 10, coma. Tenemos id historia médica, id persona, fecha, historia, motivo, examen auxiliar, tratamiento y detalle. Ahora vamos a hacer que este sea el foreign key. Para eso vamos a agregar aquí foreign key. ¿Cuál va a ser el foreign key? El ID persona. ¿De dónde va a venir? ¿De dónde está referenciado? De la tabla persona con su atributo ID persona. El foreign key de la tabla historia médica va a estar relacionado con el ID persona, con su primer key de la tabla persona. Listo, seleccionamos hasta lo que hemos creado la tabla historia médica y le damos en ejecutar. Listo, una vez creada la tabla, nos vamos en Database Structure y vemos que ya está creada la tabla historia médica. Listo, una vez que ya tenemos esto, simplemente vamos a darle aquí en Write Change, escribir cambios. Le damos clic y ya está creada la base de datos. Ahora faltaría solamente comenzar a digitar los códigos para la GUI y esos datos que vamos a agregar se vayan llenando en la base de datos, ¿no? En este caso todavía no tenemos ningún dato en ninguna de las tablas, tanto en la tabla persona ni en la tabla historia médica.